Bien, buenos días, jóvenes. Aló, hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, buen Buenos días. buen día. Buen día, ¿cómo les está yendo? Bien. Bueno, ya nosotros hemos visto cuándo vamos a dar el examen, ¿cierto? ¿No? A ver. Dieron 1, 2, ¿no? ¿Podemos darlo el 20? Sí. Ya. Presencial, ¿ya? Vamos a tomar dos grupos, ¿ya? Vamos a dar sábado 20, ¿no? Sábado 20 de marzo. Lo vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Yo les voy a mandar de 7 a 9, de 9 a 11, ¿ya? Sí, claro, 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 ya van a entrar con sus notas ya. Les voy a dar un trabajo de investigación de unos 10 puntos, ¿ya? El primer parcial vale 20. El trabajo de investigación son 10 puntos, ¿ya? El final hemos dicho 50 puntos, ¿no ven? El final 50 puntos. Dijo 40, ingeniera. 45. Sí, 40 dijo. No, 40 45. dijo. 40 dijo ingeniero. ¿Ya? Ya 45. Y 45, 85, 45, 55, 75 y 25% el segundo parcial. La asistencia ya está con el trabajo de investigación, ahí lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Bien, ok. Bueno, entonces quedamos así para el sábado 20, ¿ya? Bueno, vamos, sigamos. Ingeniera, disculpe, ¿pudiera repetir, por favor? Es que se me acaba de desconectar el internet. Lo que dijo, por favor. El 20 vamos a dar el examen final que va a valer 45 puntos, presencial. Un primer grupo va a dar de 7 a 9 y el segundo grupo de 9 a 11, ¿ya? Por supuesto que voy a llevar unos 3 litros de alcohol ahí para los que salen, desinfectar para los que vuelvan a entrar, ¿ya? Todos con sus medidas de seguridad, ¿ya? Para que ustedes no haya problema, ¿ya? Vamos a buscar un aula grandecito para que tengamos 1 metro por lo menos de distancia para poder estar, no por lo que van a copiar, ¿no? Sino por lo que por las medidas de bioseguridad, ¿no ven? Entonces, vamos a dar de 7 a 9 y de 9 a 11, dos grupos, ¿ya? Y el primer parcial vale 20 puntos, el segundo vale 25. El trabajo de investigación que van a hacer vale 10 puntos. Y el examen final vale 45 puntos, el 20. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a avanzar. Nos tocaría entrar un poco a lo que es la hidrodinámica, ¿ya? Dentro de la hidrodinámica vamos a ver que aquí les voy a pasar esta copia de un texto, ¿ya? Vamos a ver, lo que nos toca avanzar es la ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, ecuación de la energía, para poder, porque eso es netamente hidrodinámica. Pero para entrar a la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, ecuación de la energía,
nosotros tenemos que saber algunos conceptos como son la rapidez de flujo. Entonces aquí es importante el flujo de fluido, estamos en la hidrodinámica, ¿ya? Porque ya el líquido está fluyendo, ¿cierto? Por eso dice flujo de fluido. Cuando nosotros hablamos de flujos de fluido, ¿cómo podemos clasificar eso? ¿Cómo podemos clasificar esos fluidos? Pueden ser, ya nosotros lo hemos clasificado como unidimensional, bidimensional, laminar, turbulento, rotacional, irrotacional, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso lo hemos visto en la primera unidad. Entonces, dentro de ese flujo de fluido vamos a ver de que nuevamente vamos a tratar de ver para qué tipos de fluidos se dan las fórmulas que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, previamente a eso nosotros tenemos que encontrar estos tres conceptos importantes que son la rapidez de flujo de fluido. Una rapidez, cuando yo le llamo rapidez, ¿qué es lo que estoy involucrando cuando yo le digo rapidez? ¿Qué variable estamos involucrando ahí? A ver si alguien me puede contestar eso. ¿Qué variable estamos involucrando cuando yo digo rapidez? Por ejemplo, la rapidez, digamos que yo digo de caminar una cierta distancia en función del tiempo, para mí eso es una velocidad, ¿cierto? Pero eso es una rapidez con la que yo voy, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos a ver todo cuando se dice rapidez, estamos relacionándolo con el tiempo, ¿ya? ¿En qué tiempo sucede, digamos, tal variable, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver que siempre es una velocidad y la velocidad va en función del tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener la rapidez de flujo de volumen, que yo le voy a llamar Q. Es el volumen de flujo de fluidos que pasa por una sección. Aquí ya está circulando el fluido, ¿ya? Por eso ya parece una nueva magnitud que es velocidad. ¿No? Entonces aquí vamos a tener importante Q, ¿ya? Es el volumen de flujo de fluido que pasa por una sección. Si yo tengo, por ejemplo, una cañería de aquí hasta acá, ¿no? Entonces aquí va fluyendo, esa es la dirección del flujo. Yo tengo siempre una dirección de flujo, ¿ya? Entonces aquí va a entrar un líquido y aquí va a salir si yo tengo una cañería, ¿cierto? Pero voy a ver qué es lo que pasa cuando está fluyendo ese fluido, ¿cierto? Entonces, pasa por una sección, dice. La sección es esta. ¿Sí? Por una unidad de tiempo. ¿Ya? Por eso le digo aquí ya es importante el tiempo, por eso se llama rapidez. Y esta es la más importante entre los términos entre los tres términos que se mencionan y se calculan empleando la siguiente ecuación. ¿Qué es Q? Caudal. Y el caudal viene en metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Entonces, la rapidez de flujo de volumen simplemente me dice que es el caudal, ¿ya? Y el caudal va a ser la velocidad que está circulando por acá el fluido por su sección correspondiente, ¿ya? Como ustedes ven,
caudal es igual a área por la velocidad. Área es metro cuadrado, la velocidad es metro sobre segundo. Aquí tengo metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Entonces, cuando me dice rapidez de flujo de volumen, lo que yo estoy haciendo es calcular el caudal que está circulando por cierta tubería. Bien, entonces voy a tener aquí la rapidez de flujo de peso. No sé, voy a llamarlo rápido. ¿Ya? La rapidez de flujo de peso. Ya. Entonces, ¿a qué le llamamos rapidez de flujo de peso? Es el peso del fluido que fluye por una sección. Entonces aquí voy a tener que es W. ¿Y qué unidades va a tener ese W, jóvenes? A ver, si ustedes me dicen, W es el peso, dice, es el peso del fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Y está relacionada con el caudal mediante la siguiente ecuación. ¿Qué unidades va a tener eso de ahí? Fíjense, voy a tener W. Que tengo aquí kilogramos, peso, kilogramo, fuerza, porque es una fuerza sobre metros cúbicos, por área, por volumen, que sería el caudal, metros cúbicos sobre segundo. Entonces va a ser kilogramo fuerza sobre segundo, ¿cierto? Siempre, si yo tengo el peso es si es masa, es kilogramos nomás. Si es si es peso es unidad de fuerza, ¿cierto? Entonces voy a tener un kilogramo fuerza, un kilonewton, un newton, etcétera, ¿cierto? Pero cuando yo digo rapidez, entonces es sobre el segundo, ¿no? Entonces vamos a ver que la rapidez de flujo de peso es peso específico por el caudal, ¿no? Bien. Si yo tengo la rapidez de... Me equivoco siempre. Si yo tengo la rapidez de flujo de masa, fíjense, en la masa ¿qué es igual? Por física. O ρ es igual a masa sobre volumen, ¿no ves? ¿Sí? Entonces la masa es igual a ρ por el volumen. ¿Cierto? Pero en este caso ya no va a ser el volumen, sino va a ser, digamos, si estoy hablando de rapidez de flujo de masa, esa masa va a ser igual a ρ por el caudal. Ya no va a ser solamente el volumen, sino va a ser el caudal. Entonces, ¿qué unidades va a tener la rapidez de flujo de masa? Aquí sí esto es kilogramos sobre metros cúbicos por el caudal, que es metros cúbicos sobre segundo. Entonces la masa en este caso va a ser kilogramos masa sobre segundo, ¿cierto? Y fíjense que allá arriba el peso es kilogramos fuerza sobre segundo o newton sobre segundo, porque está involucrado el peso específico en peso y en masa está involucrado ρ, ρ de acá, y ρ está en kilogramos masa. ¿Ya? ¿De dónde viene? De aquí, ¿cierto?
Pero en vez de que sea este volumen, para involucrar a la rapidez con el tiempo, entonces va a ser sobre el tiempo, ¿no? Que viene a ser el caudal. Y esa es la rapidez de flujo de masa. Bien. Entonces, pero, mira, chica, estoy acostumbrada a manejar la otra pantalla, ¿no? ¿Ya? Entonces yo tengo tres conceptos importantes. Rapidez de flujo de fluido, que es el caudal. Metros cúbicos sobre segundo. La rapidez de flujo de peso, que sería peso específico por caudal. Y la rapidez de flujo de masa, que sería el ρ por el caudal. ¿Ya? Entonces, en el primero viene metros cúbicos sobre segundo, en el segundo viene kilogramos fuerza sobre segundo, y en el tercero viene kilogramos masa sobre segundo. Entonces, esos son tres conceptos importantes que nosotros vamos a ver. Aquí está. El sistema de unidades internacionales y en el sistema de unidades inglesas, ¿cierto? Pie cúbico sobre segundo, libras sobre segundo, y acá tengo un slug sobre segundo, ¿ya? Que serían las tres unidades para las diferentes rapidez de flujo. Bien, bien, importantísimo acá para poder entrar a la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Esto es, dice, la cantidad de fluido que pasa por una sección en un cierto tiempo dado es constante, dice. En este caso decimos que se tiene un flujo constante, entonces la masa de fluido que pasa por una sección 2 es, en un tiempo dado, debe ser la misma que la que fluye por la sección 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo aquí una cañería, aquí está circulando un fluido en esa dirección. Si esto es 1 y esto es 2, haciéndole un corte aquí, un corte acá, ¿no? Esta es la dirección del fluido. ¿Ya? Dice que la masa que pasa por aquí es igual a la masa que pasa por acá. La masa por unidad de tiempo, ¿cierto? Es decir, no hay una variación. Por eso dice, en este caso decimos que un fluido, la masa de fluido que pasa por la sección 1 es igual a la masa de fluido que pasa por la sección 2. Entonces, ¿a qué era igual el flujo de masa? ¿A qué era igual el flujo de fluido de masa? ¿Alguien se acuerda? La masa dijimos que era igual a ρ por el flujo de masa. ¿Ρ por cuánto? ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿Nadie? ¿Ρ es la densidad del fluido? ¿Ρ por qué? Masa. La rapidez de flujo de masa, ¿qué es igual? Vamos, jóvenes, acuerden. La rapidez de flujo de volumen era caudal. La rapidez de flujo de peso era el peso específico por el caudal, ¿cierto? Y la rapidez de flujo de masa era el peso específico por el caudal, todo con referencia al caudal. Entonces, la ecuación de continuidad, ¿qué me dice? Que el flujo de masa que pasa por este punto es igual al flujo de masa, y eso es una constante. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la densidad de líquido ρ1 por el área 1, que sería por esta área 1, por la velocidad con que pasa aquí, tengo una velocidad 1, aquí puede ser que varíe una velocidad 2, ¿ya? Y
el ρ2 también tengo. Y aquí tengo un área 2. Aquí tengo un área 1, velocidad 1 y ρ1. ¿Ya? Esas son las variables que me involucran. Entonces aquí voy a decir como la masa 1, el flujo de masa, la rapidez de flujo de masa 1 es igual a la rapidez de flujo de masa 2. Entonces vamos a ver. Bien, pero fíjense, aquí lo más importante de esto es que el ρ varía. ¿Qué dicen ustedes? Porque es un mismo líquido que está circulando. Entonces, ¿qué va a pasar con ρ1 y ρ2? Va a ser constante. ρ1 es igual a ρ2, ¿cierto? Y eso es igual a una constante. Por lo que esta ecuación de continuidad me quedaría que el caudal 1 es igual al caudal 2. Al flujo, a la rapidez de flujo de fluido 1 es igual a la rapidez de fluido 2, de flujo de fluido 2, ¿cierto? Por lo que en la ecuación de continuidad, lo importante es que el caudal que entra es el mismo caudal que sale. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una cañería así, que tiene una forma así, porque se puede dar el caso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Aquí yo voy a tener un área. Acá voy a tener otra área. Esta es la dirección del fluido. Importante. Aquí voy a tener el punto 1, el punto 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver que si mi cañería es esa, vamos a ver por la ecuación de la continuidad que voy a tener que el área 1, supóngase que este es un diámetro de ¿cuántos milímetros será? A ver, supongamos que es de 2 centímetros. Y este diámetro de acá sería 1 centímetro. Entonces, cuando yo digo, estoy hablando de un volumen de agua que está circulando, entonces yo voy a tener área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Fíjense aquí, pi por diámetro al cuadrado 1 sobre 4 por la velocidad 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2. Entonces vamos a ver de que me quedaría diámetro 1, que en este caso sería 4 veces la velocidad 1, va a ser igual a, a diámetro 1 sería igual a la velocidad 2. Entonces, si yo consigo la velocidad en cualquiera de los dos puntos, yo voy a poder encontrar la velocidad 1 en relación a la velocidad otra, ¿cierto? Y por supuesto, aquí lo que hay es una variación de secciones, nada más, ¿ya? Si hay yo hago la variación de secciones. Entonces, lo más importante, el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿ya? En esta ecuación de continuidad aplicada al líquido estable, para que un fluido estable, la rapidez de flujo de volumen es la misma en cualquier sección, ¿ya? Porque fíjense, fíjense que las velocidades mucho influyen del diámetro que tiene la tubería, ¿no? Entonces vamos a ver a mayor diámetro cómo va a ser la velocidad, a menor diámetro cómo va a ser la velocidad, pero el caudal sigue siendo el mismo, ¿ya? En eso se basa la ecuación de continuidad.
Bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esa sería la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli, ¿qué me dice? En un problema de flujo en conducto, toma en cuenta la energía del sistema. Importante, la energía. En física dice, usted aprendió que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que puede ser transformada de un tipo a otro. Este es el enunciado de la ley de la conservación de energía. ¿Ya? Entonces, bajo este principio de aquí, de la ley de conservación de la energía, nosotros podemos, obtener lo que se llama la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía. ¿Ya? Porque se basa en que la energía se conserva, ¿cierto? Pero puede ser transformada, pero no anulada. Cuando se analizan problemas de flujos en conducto, existen tres formas de energía que siempre se tiene que tomar en consideración. Si se tome un elemento de fluido como el que se muestra en la figura adjunta, puede estar localizado a una cierta elevación Z. ¿Ya? Resulta que aquí yo voy a tener un eje de referencia. Siempre vamos a tener un eje de referencia. ¿Ya? Es importante porque yo en base a eso yo tengo una elevación. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos importantes es la elevación que tiene el tubo, o la inclinación, porque puede estar con pendientes, el tubo no siempre va a estar horizontal. ¿Ya? Entonces puede estar localizado a una cierta elevación y puede tener cierta velocidad y una presión. Entonces, hay tres cosas importantes que yo voy a obtener. Presión, sería P, velocidad, B, y elevación, Z. Bien, ¿alguien se acuerda a qué es igual altura de presión? Presión sobre peso específico. Altura es igual a la presión sobre el peso específico. Anteriormente, una altura de velocidad, les dije cuando estábamos viendo los movimientos de masas líquidas, y dije, lo vamos a ver, la altura de velocidad es igual a b cuadrado sobre 2g. ¿Ya? Bien, y la elevación, la altura de elevación, simplemente h la voy a considerar z. ¿Ya? Entonces, son tres cosas importantes. La elevación, la velocidad con que está circulando y la presión. Ya son tres cosas importantes. Y fíjense, presión, velocidad, la convertimos a alturas de velocidad, alturas de presión. ¿Ya? Entonces, el elemento de fluido tendría las siguientes formas de energía. Y son las tres energías que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Vamos a tener una energía potencial, una energía cinética y una energía de flujo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le llamamos energía? Energía potencial. Vamos a ver, si ustedes quieren le ponen EP, si quieren. Es igual a M por G por H. Sabemos que la masa por la gravedad es igual al peso. Entonces vamos a ver que la energía potencial es igual al peso por, en este caso, Z. ¿Ya? Esa sería la energía potencial.
porque la energía potencial va en función de la altura, ¿cierto? Lo que yo puedo, ese peso que yo puedo alzar. Eso es para mí una energía potencial. Y por eso es debido a la elevación. La energía cinética, como ustedes saben, es debida al movimiento. Y el movimiento, esto lo aprendemos en física, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta energía potencial sería, energía cinética sería esta, pero resulta que la masa es igual al peso sobre la gravedad, por lo que la energía cinética se transforma en un medio de W sobre G por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la energía de cinética. Y otra es la energía del fluido. Dice, en ocasiones conocidas como energía de presión o trabajos de flujo. Aquí ya hay una presión porque dice energía de presión. Entonces aquí simplemente actúa la altura, aquí actúa la velocidad y aquí ya va a actuar la presión. O trabajo de flujo, dice, está presentado por la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento del fluido a través de cierta sección en contra de la presión. La energía de flujo se abrevia así, trabajo, esto es FE si quieren, esto es Fluid Energy, ¿ya? Y se calcula de la siguiente ecuación. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces fuerza va a ser presión sobre área, ¿cierto? Por lo que aquí vamos a tener que presión, que sería presión por área, por la longitud para obtener el trabajo. Y B viene a ser, ¿qué viene a ser en este caso? ¿Velocidad o volumen? Volumen. Volumen, ¿cierto? Es el área que me traslada en una cierta distancia. Entonces el trabajo viene a ser presión por volumen. Entonces vamos a ver que gamma es peso sobre volumen. Nosotros anteriormente manejamos que peso es igual a gamma por volumen, entonces esto es volumen, no es velocidad. Mucho cuidado, ¿ya? Por lo que gamma igual al peso sobre volumen, y el volumen va a ser igual a más a W sobre el peso específico. Por lo tanto, aquí vamos a tener presión por volumen. El volumen va a ser el peso sobre el peso específico. Entonces aquí la energía debido a la presión va a ser igual a la presión por W sobre gamma. La energía cinética, debido a la energía cinética, va a ser un medio de W sobre G por velocidad al cuadrado. Y la energía potencial va a ser W por Z. ¿Ya? Bien, en base a eso, nosotros vamos dice, aquí algo importante. La cantidad total de energía de estas tres formas que posee el elemento de un fluido será la suma presentado por esas tres energías. Entonces, la energía total, como ustedes ven, la energía total va a ser la energía debido a la presión, debida a su altura y debido a la velocidad, que serían estas tres de acá. ¿No? Yo las sumo esas tres de ahí, las tres tipos de energía. ¿No? Y
Cuando yo le digo, si yo tengo dos secciones, en la sección 1 y la sección 2, voy a ver que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 por el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, cuando yo igualo acá, a ver, voy a borrar un poco. ¿Y dónde se me fue mi? Ya se me perdió mi flechita. A ver, vamos a cerrar. Se me colgó. Ya. Ahí se habían metido. Entonces, fíjense, yo voy a tener las tres energías debido a la presión, a la altura. Entonces, aquí va a aparecer lo que se llama la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? No sé por qué se me perdió mi flecha. Ya. Yo voy a tener, fíjense, aquí. Ya, si ustedes lo ven aquí, yo tengo una sección 1. No puedo escribir. Tengo una sección 1. Acá en este otro tubo tengo otra sección 2. ¿Ya? Y voy a decir, la energía en 1 es igual a la energía en 2. ¿Ya? Porque por el principio de conservación de la energía. Aquí yo tengo en 1 y tengo en 2. Fíjense que acá no me está permitiendo escribir. Bueno, pero les voy a mostrar acá. Aquí tengo la energía 1 debido a la presión, que es el flujo de fluido debido a la presión, al trabajo, debido a la altura y debido a la energía cinética, ¿cierto? Esta energía 1 es igual a la energía 2. Cuando yo lo igualo a las dos energías, en ambos puntos, en la sección 1 y en la sección 2, que están aquí resaltadas, ¿ya? Entonces, yo voy a ver que todo lo puedo dividir entre W, por lo que el peso del elemento W común en todos los términos se le puede cancelar la ecuación, entonces se convierte en esta ecuación de aquí, que sería la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Bien, enseguida lo vamos a ver. Dice, cada término de la ecuación de Bernoulli dice el resultado de dividir una expresión de la energía entre el peso de un elemento del fluido. Esa sería la interpretación de la ecuación de Bernoulli. Las unidades de cada término pueden ser en newton sobre metro
porque todas son elevaciones. Si hablamos de aquí de presión, Newton sobre metro, kilonewton sobre metro, ¿ya? Dividido entre Newton, se me va. Libras, pie sobre pie, se me va y me quedaría pie, ¿ya? Entonces, todas estas, como ustedes ven, P1 sobre gamma más Z1 más B1 sobre 2G, esos son alturas. Puedo darlo en metros, en pies, en centímetros, en lo que sea, pero no se olviden que esos son alturas, altura de presión, altura de desnivel y altura debida a la velocidad, ¿ya? Por eso todo eso es altura. Por tanto, dice, los términos de la ecuación de Bernoulli se conocen a menudo como cabezas. Cabeza de presión, cabeza de velocidad, cabeza debida a la altura, al desnivel, por eso cabeza, refiriéndose a una altura por encima de un nivel de referencia. El término presión sobre gamma se conoce como altura de presión. Z se conoce como altura de elevación y B cuadrado sobre 2G se le conoce como cabeza de velocidad. La suma de las tres se conoce como cabeza total o energía que está en ese punto considerado. Obsérvese que debido a la suposición que no se pierde o se agrega energía, la cabeza total permanece a un nivel constante. Por eso es que dice, la cabeza en el punto 1 es igual a la cabeza en el punto 2, porque es una constante. Por consiguiente, la altura relativa de cada término varía según lo establecido en la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? A ver. Aquí tenemos, como ustedes ven, tengo un nivel de referencia aquí abajo. Ya no sé qué pasó. Se escondió el lápiz acá. Bien, fíjense, aquí tengo en la sección 1, si ustedes lo ven, ese que está cortando el tubo, son diferentes las secciones, las velocidades son diferentes, es importante la dirección del flujo, ¿ya? Pero si ustedes ven este nivel de referencia con la cabeza total, están a una misma altura, aunque ahí está mal dibujadito un poquito, ¿no ves? Pero es la misma altura. Lo que varían son la cabeza de elevación, cabeza debida a la presión y cabeza debida a la velocidad. Aquí, por ejemplo, en la sección 2, la cabeza de elevación es mayor, por lo tanto debe tener menor cabeza de presión y menor cabeza de velocidad, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esto es totalmente, el nivel de referencia con la cabeza total son totalmente paralelos, ¿ya? Porque el caudal que entra es igual al caudal que sale. Aquí tenemos el principio de continuidad también, ¿ya? Bien, en la figura adjunta verá que la cabeza de velocidad en la sección 2 será menor que en la sección 1. Esto se puede mostrar mediante la ecuación de continuidad. Es decir, que a la vez que nosotros hacemos Bernoulli, también podemos aplicar la ecuación de continuidad, ¿ya? Aquí, bueno, eso ya es de... Esto les resume, la ecuación de Bernoulli explica el cambio de las cabezas de elevación de presión y de velocidad entre dos puntos cualesquiera. En un sistema de flujo de fluido, se supone que no existen pérdidas o ganancias de energía. La energía que entra es igual a la energía que sale. De modo que la cabeza total permanece constante. Pero aquí hay unas ciertas restricciones en la ecuación de Bernoulli. Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a una gran cantidad de problemas prácticos, existen limitaciones que deben tenerse en cuenta con el fin de aplicar la ecuación de manera correcta. Entre estas limitaciones se tienen las siguientes. Es válida solamente para fluidos incompresibles, puesto que el peso específico del fluido se tomó como el mismo en las dos secciones. Rho1 es igual a Rho2 o peso específico 1 es igual a peso específico 2. Si hay una variación, entonces ya me varía la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés.
que pudieran agregar o eliminar energía del sistema. Por ejemplo, cuando yo tengo entre una cañería, un punto 1 y un punto 2, le coloco una bomba entre esas dos cañerías, entonces ya yo estoy agregando energía. Si yo le pongo, por ejemplo, un motor, me está restando energía. Entonces no pueden haber ninguno de ningún dispositivo que me aumente o me quite energía. Simplemente el fluido nomás que corre por una sección que puede ser diferente. Las secciones pueden ser diferentes. En ese caso nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli. No puede haber transferencia de calor de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Bien. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Bien. Aló. Un ratingo voy a buscar otro archivo mientras abro mi pantalla. Bien. Vamos a irnos las notas. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito. Ya. Ahora, ya, voy a recapitular esto, un resumen acá que ya no pude escribir mucho. Disculpe, ingeniera. Sí. Buenos días. ¿Cuándo sabremos las notas del primer y segundo parcial? No se preocupe, la próxima semana ya va a tener todo ya. No se preocupe. ¿Ya? No, tienen todavía para vencer la materia y harto. Tienen 55 puntos todavía para vencer la materia, ¿no ven? No se preocupe. Bien, como un resumen, entonces, vamos a tener 3 cosas importantes, ¿cierto? Vamos a tener la rapidez de flujo de volumen, que sería el caudal, que es el área por la velocidad. Vamos a tener la rapidez de flujo de, ¿alguien se acuerda? De peso. El W, que sería el peso específico por el caudal. La rapidez de flujo de masa, que sería la masa, que sería el ρ por el caudal. Estas las unidades metros cúbicos sobre segundo. Esto es, puede ser newton sobre segundo, kilonewton. Y esto es un kilogramo sobre segundo, ¿no es? Kilogramos masa. Bien. Luego vamos a ver la ecuación de la energía, perdón, la ecuación de continuidad.
la ecuación de continuidad, nosotros hemos dicho que el caudal 1 es igual al caudal 2. ¿Ya? Por lo que eso me viene a demostrar de que el área por la velocidad 1 es igual al área por la velocidad 2. Siempre y cuando yo tenga, por ejemplo, aquí una cañería. Aquí le pongo una reducción. Y esta cañería aquí se me reduce y aquí tengo otra sección, ¿no? Entonces, vamos a sacar esto de aquí del medio. ¿Ya? Entonces, esta es una reducción simplemente, ¿no ves? Aquí está fluyendo la dirección del flujo. Si yo tengo aquí una sección 1, aquí tengo otra sección 2. En la sección 1 yo tengo un área 1 y una velocidad 1. Y aquí en la sección tengo 2, velocidad 2. ¿Cierto? Entonces, la ecuación de continuidad me dice que en el punto 1 y en el punto 2 los caudales son iguales. ¿Ya? Entonces ya depende si me da la velocidad en uno, me da el diámetro en otro, entonces yo puedo jugar con las unidades y puedo jugar con las variables, ¿cierto? Lo importante es que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Porque aquí tengo un caudal que entra, este es un caudal 2 que sale, son iguales. ¿Ya? Bien, esa sería la ecuación de continuidad. Para armar la ecuación de Bernoulli, me dijo que hay 3 tipos de energía. Por el principio de conservación de la energía, no se pierde ni se gana energía, sino se transforma. La energía 1 igual a la energía 2. Ese sería el principio fundamental. Entonces, aquí voy a tener la energía debida a energía potencial, la energía cinética y la energía debida a la presión. A la presión, ¿ya? La energía potencial, nosotros hemos dicho que era igual a W por Z, peso por altura. La energía cinética, habíamos dicho que era un medio de la masa por la velocidad. Entonces la masa, medio es W sobre la gravedad por la velocidad al cuadrado. Y la energía debida a la presión, que sería el trabajo, sería igual a presión sobre gamma por W. Entonces, ¿qué me dice Bernoulli? Si yo tengo un eje de referencia aquí y supóngase que yo tengo aquí y aquí hago una reducción acá
No, tengo una reducción. Y aquí tengo un área diferente. Entonces, la dirección del flujo sería esto. Entonces, en el caudal 2, aquí tengo el punto 2. Aquí tengo el punto 1. ¿Ya? Aquí tengo un caudal 1 que entra, es igual al caudal 1 que sale. Eso ya sabemos por el principio de continuidad. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer con otro color. Este va a ser mi eje de referencia. Acá voy a tener una energía total. Una energía total. De aquí hasta acá tengo un Z1. De aquí hasta acá tengo un Z2. ¿Ya? Supóngase que aquí, de aquí hasta aquí, yo voy a tener, dependiendo de la sección, voy a tener una cabeza de velocidad, que sería un medio de, la cabeza de velocidad sería un medio de la velocidad 1 al cuadrado sobre G. De aquí también tengo una cabeza de velocidad, sería un medio de la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre G. B2 al cuadrado sobre 2G. B1 al cuadrado sobre 2G. Y de aquí hasta acá, depende de la presión, también voy a tener una cabeza de presión, que sería la presión 1 sobre el peso específico, y acá tengo presión 1, presión 2 sobre el peso específico. Entonces, por eso es que la energía 1 es igual, la energía total va a ser W por E, por Z, perdón. W por Z más un medio de W sobre G por la velocidad al cuadrado, más P sobre gamma por W. Y como yo sé que la energía 1 es igual a la energía 2 por el principio de conservación de la energía, entonces vamos a tener que W por Z 1 más W por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más la presión 1 por W sobre gamma va a ser igual a W por Z2 más W por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más presión 2 por gamma por el peso. Entonces, como ustedes ven, todos los términos tienen peso, y de ahí sale que la ecuación de Bernoulli sería Z1, que sería la cabeza debida a la elevación, B1 al cuadrado sobre 2G, cabeza debida a la velocidad, presión 1, cabeza debida a la presión, Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más presión 2 sobre gamma. Entonces, esta sería la famosa ecuación de Bernoulli, que, fíjense,
esta es una de las principales ecuaciones para poder hacer los cálculos cuando está fluyendo un líquido. ¿Ya? Cuando está fluyendo un líquido, entonces viene a ser esa una ecuación importantísima. ¿Ya? Bien, la ecuación de Bernoulli también es llamada ecuación de Euler. ¿Ya? La ecuación de Euler. Pero la ecuación de Euler es la misma ecuación de Bernoulli, pero la ecuación de Euler toma un diferencial del líquido, integro, entonces hay unas ciertas integrales que tal vez, digamos, una de las variables está en función de una integración, entonces, donde los límites varían, pueden ser límites variables, entonces yo no haría la ecuación de Bernoulli, haría la ecuación de Euler. Pero cuando el flow del líquido es constante, la presión también son números, todos son constantes, velocidad constante, entonces directamente yo hago la ecuación de Bernoulli. Pero la ecuación de Euler es la misma ecuación de Bernoulli. ¿Ya? No sé si gustan que nosotros demostremos la ecuación de Euler. ¿Quieren que la demostremos la ecuación de Euler? ¿Ya? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para que nosotros estemos viendo, ¿ya? Dice, una cierta bomba de pozo profundo para uso hola, para proporcionar, dice, 745 galones por hora. Dice, exprese la rapidez de flujo. A ver, exprese la rapidez de flujo en pie cúbico sobre segundo. Bueno, aquí esto es caudal simplemente, porque la rapidez de flujo es caudal, ¿cierto? El caudal viene a ser, esto es facilito, 745 galones por hora. Bien, aquí era igual un galón, un ratito, me esperan mientras están buscando las unidades. Ya, un galón aquí es igual. A ver, ¿alguien me encontró? 0.0038 metros cúbicos. Pero yo no quiero en metros cúbicos. Bueno, ya se tiene así, 0,038. Un cero Metro. más después Un cero de más, la ya. coma. Sí.
0,038, así. Metros cúbicos. 0,0038. Un cero más falta. Ya, 0,00 ahí. Sí, 38. 38 metros cúbicos, que es un galón, ¿cierto? Ya, y un metro cúbico, ¿cuántos pies son? 0,30. No, estoy revés, ¿no? 0,3048 metros cúbicos es un pie cúbico, ¿no ven? Ya lo tengo. Y una hora tiene 3.600 segundos, ¿no ven? Entonces, ya tengo en pie sobre segundo. Bueno, esto es muy fácil, demasiado fácil. Dice, un líquido refrigerante. Donde el DR era igual a 1,08. Está fluyendo a una rapidez de flujo de peso de 28,5 newton sobre hora. ¿Ya? Rapidez de flujo de peso es newton sobre hora. Si era rapidez de flujo de masa es kilogramos sobre minuto, segundo, hora, ¿no? Calculen la rapidez de flujo de volumen. Y la rapidez de flujo de masa. Entonces vamos a tener que W es igual a 28,5 newton sobre hora. La rapidez de flujo de volumen es igual a velocidad por el área. Y la rapidez de flujo de masa es igual a ρ por el caudal, ¿cierto? Entonces aquí tengo lo que me piden y lo que me piden, ¿no? Eso sería, ¿no? El caudal. La rapidez de flujo de peso es gamma por Q. Entonces nosotros vamos a ver que aquí esto es igual a gamma por el caudal. Y esto va a ser igual a 28,5. Entonces de aquí yo puedo encontrar el caudal. El caudal entonces sería 28,5 newton sobre hora dividido entre el peso específico. Entonces el caudal sería 28,5 newton sobre hora por el peso específico del líquido, que sería 1,08 por 9.810 newton, ¿no ves? Que sería el peso específico del agua.
Sí. Bien, ¿y en qué unidades me sale pues acá? Aquí Newton sobre metros cúbicos, ¿cierto? Ya estaba, me olvidé, yo decía, está media rara mi ecuación. Entonces, caudal sería igual a metros cúbicos sobre hora. Una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, aquí me da un valor y lo divido entre 3.600 y para mí ese es el caudal en metros cúbicos sobre segunda. ¿Bien? ¿Cuánto sería? A ver si me ayudan, por favor. ¿Alguien está calculando? Ahora la masa es igual a ρ por el caudal. Entonces, ρ viene a ser peso específico es igual a ρ por gravedad. Entonces, la masa en este caso viene a ser peso específico sobre la gravedad por el caudal. Puede ser 0, 0, 0, así 2 0. Ya, eso es lo mismo que decir 2,69 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Metros cúbicos sobre segundo. Bien. Y para calcular la masa, voy a tener el peso específico. A ver, el peso específico es un segundo por 10 a la menos 7. este caudal, ya en metros cúbicos sobre segundo necesito. ¿Cuánto es? 7.47 por 10 elevado a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Ya. Bien, puede ser pequeñísimo. Aquí entonces la masa es el peso específico por 9.810, que sería Newton sobre metros cúbicos. Dividido entre la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el caudal por 747 por 10 elevado a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Entonces la masa, ¿en qué unidades me da la masa? Pero para no estar convirtiendo tanto, a ver un ratito, para no estar convirtiendo tanto, vamos a calcular ρ, la otra fórmula directamente, ¿no? Vamos a tener el peso específico de 1,08 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por
dividido entre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es un newton, ¿cierto? Ya. A ver. Me sale kilogramos sobre segundo, ¿cierto? A ver si están bien las unidades. Kilogramos sobre metros cúbicos dividido entre metros sobre segundo al cuadrado por metros cúbicos sobre segundo. Kilogramos metros cúbicos segundo al cuadrado sobre metro. Metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos se me va con este metros cúbicos. A ver, andamos mal de unidades, ¿no? Andamos mal de unidades. Ya. A ver. Directamente yo voy a decir esa rho. Rho va a ser 1.08 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya está en kilogramos más. Por el caudal, por 7.47 por 10 elevado a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Entonces me da en kilogramos sobre segundo. Está bien ahora. Mejor así. Porque el rho del agua es 1000. Si quieren me lo dan en hora también, no hay problema. Metros cúbicos sobre hora. Kilogramos sobre hora, si quieren, no sé. Kilogramos sobre segundo, ¿no? Y acá está bien lo que hemos hecho para hallar el caudal. Eso me sale 2.69 por 10 elevado a la menos 3. Esos son metros cúbicos sobre hora, ¿sí, no? Ya, está bien. Bueno. Ahora vamos a hacer otro tipo de problema. Vamos a ver si podemos hacer Bernoulli. Dice, calcule
la rapidez de flujo de volumen. ¿Qué me pide calcular? Caudal, ¿cierto? Del agua a 5 grados centígrados que pasa por el sistema de la figura. Ya, resulta que yo tengo una cañería así. Tengo un codo. Y aquí se me achica y aquí tengo una boquilla. El punto A. Aquí tengo un medidor de presión. Que es igual a 565 kilopascal. Aquí está el punto A y allá está el punto B. Entonces, el caudal que circula en A va a ser igual al caudal que sale en B, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Por la ecuación de continuidad. Pero resulta que aquí tenemos como diámetro de B es igual a 25 milímetros. El diámetro en A, 70 milímetros. Estamos hablando de diámetros interiores, ¿ya? Y aquí hay 365 metros. Me pide calcular Q. Porque el caudal que está en A es igual al caudal que está en B. Pero como hay una elevación, ahí hay una diferencia que ya entra la elevación, que está el punto A y en el punto B, entonces yo no hago continuidad, esto es continuidad. Yo voy a hacer Bernoulli. Y el Bernoulli me dice que Z de A más la presión en A sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2G en A, Z sub B más la presión en B sobre gamma más sobre 2G. Entonces, Bernoulli, si yo hago mi eje de referencia, entonces Z de A va a salir 0, Z de B va a ser 3,65 metros. A ver. Ahora, yo necesito la velocidad en A y la velocidad en B. Presión en A y presión en B. Entonces, a ver. Vamos a trabajar un poquito esa ecuación de Bernoulli.
vamos a tener Z de A menos Z de B más P de A menos P sobre gamma igual velocidad de B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Muy bien, jóvenes. Yo necesito presión en A, no tengo presión en B y no tengo ninguna de las velocidades. Entonces ahí entra la ecuación de continuidad. Caudal en A es igual al caudal en B. Velocidad en A por el área, ¿cierto? En A es igual a la velocidad en B por el área en B. Entonces vamos a ver que la velocidad en A es igual a la velocidad en B por el área de B sobre el área de A. Pi cuarto por el diámetro en B al cuadrado sobre pi cuarto por el diámetro en A elevado al cuadrado. Entonces los pi cuartos se me van. La velocidad en B es igual a, sería velocidad en B por el diámetro en B sobre el diámetro en A elevado al cuadrado. El diámetro en B va a ser 25 y acá va a ser 70 elevado al cuadrado. ¿No? Lo puedo dejar en milímetros nomás porque se me van las unidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me sale la velocidad en B? 25 sobre 70 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? 0.128 milímetros por segundo. No, ya los milímetros se me van, ¿Cierto? ¿cierto? Ahí adentro se me van los milímetros, por eso es que lo he dejado así. Entonces ya conseguí yo la velocidad en B, que es a la velocidad en A, ¿no? Esto es velocidad en A. La velocidad en B la puse en función de la velocidad en A. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro presión? Hay presión en A y presión en B. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión en B, jóvenes? ¿Cuánto es la presión en B? No escucho. Yo tengo la presión en A, que es 565 kilonewton sobre metros cuadrados. ¿Cuánto es la presión en B? Aquí ya está saliendo el líquido. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión en B? Si está sobre la superficie ya. 0. Porque fíjense que aquí está cerrado.
Allá ya está libre. Entonces la presión en B es kilonewton metro cúbico. Bien. Entonces ya tengo presión en A, presión en B, velocidad en A en función de la velocidad en B. Entonces me voy a esta fórmula de aquí. Z de A, 0, menos 3,65, más 565 menos 0, kilonewton metros cúbicos, metros cuadrados, sobre el peso específico del agua, 9,81 kilonewton metros cúbicos, me queda en metro. Esto es igual a la velocidad en B, eh, 0.128, velocidad en A elevado al cuadrado, menos la velocidad en área al cuadrado, sobre 2 por 9,81. Entonces, de esa forma yo puedo conseguir la velocidad en A. Si me lo calculan, por favor. Bien, ¿alguien está? ¿Alguien está trabajando? Ciento 104,96 metros sobre segundo. Por lo tanto, el caudal, sí, porque no hay velocidades negativas, ¿no ves? Entonces, va a ser la velocidad en A por el área en A. 104,96 por el área que va a ser pi cuarto. El diámetro en A es 75, creo que es, ¿no? 70. 70 dividido entre 1000 para que sean metros. 0,07, ¿no ven? Eso es. 0,07 elevado al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto sería el caudal? Y el caudal me sale en metros sobre segundo.
¿Así? A ver, calcúleme la velocidad en B. Me parece que está muy elevado este valor, pero ujú. No, hay un error. Hay un errorcito acá. Porque el resultado de la velocidad en B, aquí tengo la respuesta, es 33.6 metros sobre segundo. Entonces, por ahí hay un error. 70 sobre 25 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual eso? ¿Sobre 25? Ajá, pi por diámetro al cuadrado. Porque los diámetros se me van, pues, ¿no? Diámetro A dividido entre diámetro en B. Porque son diámetros esos que me dan, ¿no? 70 y 25. La velocidad ya sé. Está bien. Lo que pasa es que aquí yo copié mal el dato. Aquí era 35. Está bien, lo dejamos así nomás. Yo decía, me sale otro resultado, pero aquí fijándome en los datos es 35, no es 25 del diámetro. Ya, bueno, está bien. Bueno, entonces aquí ¿cuánto me salía la velocidad? Una velocidad enorme, ¿no? En B. Ya. Es que no me estaba coincidiendo los resultados, porque yo aquí le puse, era 35, no era 25, acá es 25, ¿no ves? Y era 35. Bueno, la idea es esa. ¿Ya? Entonces tenemos el caudal, tenemos velocidades, tenemos todo ahí. Si yo tengo otro ejemplo, nos da para hacer otro ejemplo. Tengo un sistema de agua así. Son fáciles estos ejemplos. Donde está saliendo el agua de ese tanque. Aquí lo achica y me sale una boquilla. ¿Ya? Una boquilla en B. El diámetro en B, a ver cuánto sería. 50 milímetros. Este diámetro es constante, sino lo único que lo he dibujado mal acá. Es el mismo. El diámetro aquí es 150 milímetros. La dirección del flujo siempre es importante.
Aquí voy a tener el punto A. Aquí voy a tener el punto B. Aquí voy a tener un tanque que se va descargando, que se va saliendo por allá. Aquí está la superficie. Aquí yo tengo 2.4 metros de agua. Y aquí al punto medio, porque tiene un punto medio acá, ¿no ven? Tiene 3,6 metros. Entonces me pide la rapidez de flujo de volumen. Me pide calcular caudal en B, la rapidez de flujo de volumen en la boquilla. Y me pueden calcular la presión en el punto A. ¿Ya? Bien, entonces aquí esto es agua. El agua está por aquí, viene y circula y sale por la boquilla. Se descarga por ahí, ¿no ven? Entonces, yo voy a tener lo primero que tienen que hacer es su eje de referencia. Bien. Ahora, ¿qué tiene como dato? La presión en la superficie va a ser 0, ¿cierto? Tiene como dato la presión en la boquilla también a 0. ¿Qué más tiene como dato? Z0. Que Z vale Z de B igual a 0. Z en la superficie vale 6 metros, ¿cierto? Z en el punto A vale 0 también, ¿no ven? Porque me pide presión en A. Bien, ¿qué más tiene como dato? Tenemos como dato la velocidad en A, en la superficie, perdón. La velocidad en la superficie. ¿Cuándo sale la velocidad en la superficie? Ahí en el punto, llamémosle S, este punto. ¿Cuánto vale la velocidad en la superficie, jóvenes? 0, porque está quieta, está en calma. Después recién empieza a moverse, pero en la superficie, por más que se esté moviendo, siempre la velocidad vale 0, ¿cierto? Ahí en la superficie, ¿no ves? Ya un poquito más abajo de esa superficie ya empieza a moverse y hay una cierta velocidad. Ahora, la velocidad en B no la conozco. Entonces vamos a trabajar, como tengo en la superficie varios ceros, entonces vamos a hacer Bernoulli entre S y D. Entonces yo tengo presión en S sobre el gamma más Z sub S más la velocidad en S al cuadrado sobre 2G es igual a la presión en B sobre gamma
más z sub b más la velocidad en v al cuadrado sobre 2g. ¿No? Entiendo, entonces haciendo Bernoulli entre esos dos puntos. Por lo tanto, presión en la superficie se hace 0, la presión en B vale 0, la Z sub B también vale 0, la velocidad en la superficie vale 0. Entonces, ¿qué me quedaría en este tipo de problema? Z de la superficie es igual a velocidad sub B al cuadrado sobre 2G. Por lo tanto, la velocidad sub B al cuadrado va a ser igual a Z por 2G raíz, ¿no ven? Y eso es igual a Z que vale 6 por 2 por 9,81 raíz. No sé si ustedes para caída libre en física, ustedes tienen que velocidad igual a la raíz de 2GH, ¿no ven? ¿La conocen esa fórmula? Sí, es similar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque aquí no interviene otra cosa, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de 2GH, es lo mismo, ¿ya? Pero aquí estamos demostrando ahora con el principio de la teoría de Bernoulli, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad? Ya. 10,85 metros sobre segundo. Bien. Entonces, si yo tengo la velocidad en B, entonces me dice que el caudal, o el flujo de, la rapidez de flujo de volumen es igual al área por la velocidad, ¿no? Caudal en B. El área va a ser pi cuarto, el diámetro en B era 50 milímetros. Sería 0,05 elevado al cuadrado. Por la velocidad que vale 10,85. Entonces tenía metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto sería? ¿Bien? ¿Calcularon o no? Ya se fueron los que estaban calculando. Ya. 0,021 metros cúbicos. Bien.
La siguiente pregunta era la presión en A, en este punto. ¿Ya? Entonces, para poder, fíjense, yo no puedo tomar S y B otra vez, porque lo que yo quiero es la presión en el punto A, entonces voy a tener superficie versus A o A con B. ¿Cómo prefieren calcular? Bernoulli, entre SA o entre A y B. De cualquiera de las formas se puede hacer. A y B. Sí, A y B. Vamos a ver, entre A y B. Entonces vamos a decir Bernoulli. Entre A y B. Entonces vamos a tener presión en A sobre gamma más Z sub A más la velocidad en A elevado al cuadrado sobre 2G es igual a la presión en B sobre gamma más Z sub B más de 2G. Bien, la presión en B es 0. La Z en A y Z en B es la misma, ¿no ven? Sí. Se me va. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación acá? Presión en A sobre gamma es igual a velocidad sub B al cuadrado menos la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no ven? Entonces, la presión en A sería gamma por la presión en B al cuadrado menos la presión en A, velocidad, digamos, sobre 2G. Entonces, yo tengo la velocidad en B. Como la velocidad en B es igual a 10,85. Entonces, de aquí yo me voy a encontrar la velocidad en A. Entonces, yo voy a hacer la ecuación de la continuidad. Caudal en A es igual al caudal en B. Velocidad en A por el área en A es igual a la velocidad en B por el área en B. Por lo tanto, la velocidad en A es igual a 10,85 por pi cuarto por el diámetro. El diámetro en B $50. Y el pi cuarto por el diámetro en A, 150. Entonces, El diámetro en B no es 0,05, ingeniero. pero estamos tomándolo en milímetros nomás porque se me van 50 y 150. Entonces la velocidad en A sería 10,85 por, si aquí tengo milímetros al cuadrado, se me va con este milímetro al cuadrado, de una dimensional. Entonces voy a tener 50 sobre 150 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Los milímetros se me van por adentro, ¿no? Y si lo convierto a metro, también se me van en metro, ¿no? Porque aquí me tiene que quedar metros sobre segundo. Entonces ya yo tengo acá la presión en A
va a ser igual al peso específico 9,81 kilonewton metros cúbicos por 10,85 elevado al cuadrado menos 1,21 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81. Y estos son metros, no, directamente metros no va, ¿no? Entonces la presión en área, porque es una cabeza de velocidad, me sale en kilonewton metros cuadrados. ¿La velocidad en A está bien? Ya. Ya, ahora sí. Ese es el resultado que tenemos. Fácil, ¿no? Empleado de Bernoulli, continuidad. Eso está fácil. Facilingo, Está ¿no? fácil, Por está eso fácil. pueden sacarse 100 ahora. Examen, examen. Examen. Bueno, jóvenes. Examen. Mañana examen. Entonces, a ver cuánto nos queda de clase. ¿Cuántas clases nos quedan? Unas 4, creo, ¿no? Hasta el examen. Ya, nos va a dar tiempo. Yo voy a pasarles esto para que vayan practicando ya. Le voy a pasar la clase de la tarea de investigación. Y un práctico de esta parte, ¿no? No sé si quieren práctico. Un práctico para que ustedes trabajen. Práctica, lo hagan. ingeniera, pero que de ahí salga el examen. Pues igual, no, ahora no van a copiar porque es presencial, ¿no? Ya puede ser un poco parecido, ¿no? Pero es facilísimo esto, no tengan miedo. Esto es más fácil que todito lo demás. Buen Todo día, lo que ingeniera. no- Sería práctico examen, ingeniera. Práctico examen, bonito, ¿no? Ya, bueno, ok, no se olviden que el examen final va a ser desde manómetros, ¿no ves? Todo va a entrar, con puertas, manómetro, empuje, flotación, movimiento de masa líquida, Bernoulli, ecuación de la energía, continuidad, pero todo esto es bonito y lo que viene también es agradable, demasiado agradable. ¿Ya? Bien, jóvenes, se nos fue la hora, entonces nos vemos la próxima clase, ¿ya? Muy ¿Va a bien. entrar todo? Todo desde el manómetro, ¿ya? Bien, bueno, ok, nos vemos, jóvenes, hasta luego.